una contingencia ya con Mariana Elwin. Y vamos a partir, bueno, yo tengo una información aquí de que el presidente Boric es sobrino nieto de unas personas que quería mucho su mamá. Claro, lo que pasa es que él, el primer intendente de Punta Arenas para la democracia fue don Roque Tomás Scarpa, que es tío abuelo del presidente Boric. Ahí hay algún nexo. Sí, entonces yo una vez le escribí, porque le escribí por Twitter en realidad, porque yo lo conozco muy poco, pero le escribí por Twitter porque salió en el sitio de la Fundación Elwin, salió cuando mi padre fue la primera vez a Punta Arenas, que fue la primera visita que él hizo cuando era presidente a una región, fue a Punta Arenas. Y entonces era una foto con su tío, abuelo, abrazándose así en el aeropuerto, pero además contaba un poco cómo había sido esa visita, que tuvo cosas bien interesantes, porque ahí mi papá le pidió al comandante de la plaza que él quería juntarse con los miembros de las Fuerzas Armadas. Y el comandante le dijo, pero ¿cómo? ¿De aquí a mañana? Me dijo, oiga, ¿y si hay una guerra? Me va a decir mañana. Me va a decir de aquí a mañana. Claro. Así que, y se juntó con ellos. Entonces yo le mandé esto y él me contestó. Entonces me dijo, yo también tengo esa foto, y fue cariñoso, y entonces yo le conté que yo tenía un bordado de su tía, y me dijo, yo también tengo otro, porque una tía, la señora de Roque Tomás bordaba precioso, y hacía unos cuadros bordados, y mi mamá tenía uno que me lo regaló a mí. Entonces al final ese fue un lazo que simpático nomás, que lo puedo contar aquí. Y después él fue muy amable porque fue a ver a mi mamá cuando mi mamá falleció. Fue el mismo día que presentó su gabinete, y fue muy abierto, fue muy respetuoso, y como que nos reivindicamos con él en términos personales, porque él, cuando mi padre falleció, escribió un artículo bien duro. Sí. Entonces dijimos, está aprendiendo de política, porque en política tú tienes que tener posiciones, pero también siempre mantener un trato con las personas con las cuales tú no piensas lo mismo. Sin duda alguna. Y ahora, ¿cómo ve Mariana Elwin al gobierno del presidente Boric? ¿Cómo lo ha visto en esto un poquito más de 100 días, ya avanzando 4 meses? ¿Cuál es la opinión? Bueno, yo creo que él tiene algo que es muy difícil, porque él, en el fondo, él y su gobierno han tenido que hacer las cosas que ellos criticaron durante tantos años. Entonces aparece como vueltas de carnero. Pero uno puede decir, yo al menos del presidente Boric, yo tengo la impresión de que él es un demócrata, es un republicano, y que se da cuenta de la misión que tiene siendo presidente de la República. Lo que me pasa es que yo creo que son pocos los ministros y la gente con que él trabaja que tienen la misma idea, o que creo que están aprendiendo más lento, digamos, al menos. Y otros que por personalidad son tremendamente rígidos, no sé, yo creo que el ministro Giorgio Jackson, en cambio la ministra de Camila Vallejo ha sido más flexible. Isquia Siche, sabemos, yo creo que tiene muy poco manejo para el cargo en que está, y entonces veo que tiene esa tremenda contradicción de que tienen que hacer cosas que criticaron permanentemente, y eso es muy difícil, hacerlo y hacerlo con credibilidad. Entonces la gente termina no creyéndole. Creo que hay una diferencia grande, eso sí, entre el presidente y la convención. ¿Ya? Creo que en la convención fue muy maximalista. Pienso que él dejó hacer un poco, que no, es verdad que el presidente no le correspondía comandar la convención, claro. Pero tiene sus partidos
los partidos de su coalición sí estaban en la convención y muy fuertemente, digamos. Muy fuertemente, y asumieron posturas muy maximalistas, que yo no puedo creer que él comparta todas esas posturas. Entonces, ahí creo que hay una contradicción, y él mismo se está separando del borrador de la convención. Sí, eso mismo va a plantear, porque efectivamente el presidente ha dado como un giro, ¿no? En algún momento, a través del ministro Jackson, sobre todo, estaba muy concatenado el resultado casi del gobierno, ¿no? Que más o menos no se podía gobernar si no había un cambio a la Constitución y no se aprobaba el 4 de septiembre. Hoy día vemos un giro. Pero esa era obviamente una torpeza política. A ver. Porque, claro, en el fondo el sustento de esa tesis era el apruebo gana de todas maneras. Correcto. Y nosotros nos vamos a beneficiar de eso. Pero tú no puedes ligar el futuro de un gobierno al futuro de un proyecto constitucional. Porque el proyecto constitucional es para muchos años, y el gobierno tiene que terminar. Entonces, si hay rechazo y el gobierno entonces sufriría una tremenda derrota, queda demasiado debilitado. O sea, podría, yo sé que no, y espero que no, porque en Chile no pasan esas cosas, y creo que somos capaces de encauzar constitucionalmente como se encauzó la crisis del 15 de noviembre. Del 15 de noviembre, ¿no es cierto? Pero dejas a un gobierno completamente debilitado. Ahora, es verdad que tiene un costo para el gobierno que gane el rechazo. Sin embargo, si el gobierno actúa con prescindencia, con altura de mira, pensando en el futuro, yo creo que Boric puede salir bien, aunque gane una opción que él no quiere. Bueno, algunos plantean incluso que si gana el rechazo él podría comandar un gran acuerdo para hacer los cambios que Chile necesita, digo. Es que tendría que hacerlo, no es que podría. Yo creo que ese es su deber. Correcto. Porque al final, si ganara el rechazo, el poder constituyente lo retoma el presidente de la República y el Congreso Nacional. Y eso requiere un acuerdo político para continuar el proceso constituyente, porque si gana el rechazo, el proceso constituyente no termina. Ahora, veo que hoy día también se dice que si gana el apruebo tampoco termina. Apruebo para mejorar. Pero es muy distinto, porque resulta que el mandato que hay es hacer una nueva constitución. Ese es un mandato que el 80% de los chilenos zanjaron. No hay un mandato para decir... o sea, yo creo que si todos están pensando, incluso los que aprueban que el proyecto es malo y que va a haber que hacerle reforma, al día siguiente incluso, eso es distinto, y dicen aprobar para reformar, eso es muy distinto que si hay un rechazo, porque si hay un rechazo, el proceso constituyente sigue, ya no es reforma, es un proceso constituyente que tiene que llegar a una nueva constitución. Habrá distintas maneras, yo no tengo ninguna en la cabeza. Creo que tiene que ser distinta a la que fue ahora, pero básicamente eso es un acuerdo político como el del 15 de noviembre, en que el gobierno y el Congreso, el gobierno y la oposición se ponen de acuerdo para cómo sigue el proceso constituyente para tener una nueva constitución, que no será esta, pero que podrá ser parte de esta. En fin, hay dos borradores, hay harta discusión. Bueno, se podrá hacer en un tiempo razonable algo que sea mejor de lo que se hizo ahora. Usted fue militante de la Democracia Cristiana, muy relevante, por supuesto, salió de la Democracia Cristiana, pero hoy día la Democracia Cristiana está tomando un rol a través de figuras como Jimena Rincón, como Matías Walker, bastante interesante, uno podría decir políticamente muy activos. Incluso se debería votar mañana, si no me equivoco, propuesta de bajar a 4/7 el quórum, algo que se intentó hacer mucho tiempo, digamos, para las reformas constitucionales. ¿Cómo lo ve este rol que está tomando? ¿Cómo ve también esta baja de quórum?
¿Cree que es una suerte de garantía de que los cambios sí se quieren hacer y que ahora de verdad, porque es cierto, y yo lo he dicho yo personalmente, uno de los mea culpas del sector es no habernos dado cuenta a tiempo de los cambios que había que hacer y haber abierto esa puerta? Yo creo que nos equivocamos en el pasado, pero ¿cómo lo ve? Sí, pues costó mucho hacer los cambios. O sea, yo creo que la derecha fue un freno muy fuerte para hacer cambios que eran importantes. Por ejemplo, el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas está desde que se presentó el primer proyecto, que lo se presentó en el gobierno de mi padre. Patricio del Buenaciés. Y cómo nunca se aprobó. Entonces, y ahí hubo un veto. Finalmente, esta cortapisa o esta, no sé qué palabra usar, pero de la imposibilidad de hacer estos cambios por los altos quórum, etcétera. Y, a ver, pero ¿cómo veo a la democracia cristiana? O sea, yo por primera vez en mucho tiempo veo a un sector de la democracia cristiana tomando la iniciativa y ejerciendo el poder que tiene. Que no es menor. Resulta que antes tenía más poder y no lo ejercía. En el gobierno 2 de Michelle Bachelet, la democracia cristiana tenía muchos más parlamentarios que ahora y el Partido Comunista tenía muchos menos que ahora, y la democracia cristiana no ejerció ni una diferencia respecto de todos los partidos de la nueva mayoría, y el Partido Comunista sí ejerció su poder. La democracia cristiana no ejerció su poder. En ese tiempo yo me retiré del partido, ya creo que fue en enero del 2018, simplemente porque yo veía que una democracia cristiana incapaz de asumir un liderazgo. Y en cambio hoy día veo un grupo, porque está súper quebrada la democracia cristiana, un grupo, Jimena Rincón, Matías Walker, que en otras ocasiones no se jugaron como se están jugando ahora, que están haciendo la pega, que la están haciendo bien. Están ejerciendo el poder que tienen para buscar una salida razonable, y eso significa que bajando los quórum hay más posibilidades que, si el rechazo gana, se pueda llegar a un acuerdo para hacer una nueva constitución. Porque los quórums son más bajos, va a haber más posibilidades de tener ese acuerdo. Muchos plantean de que el susto es que si gana el rechazo no se hagan los cambios. Yo soy una convencida, tú puedes poner a prueba, de que los cambios nadie los para, nadie los detiene. La ciudadanía habló muy fuerte, pero ¿qué señales se deberían dar desde mi sector? Que efectivamente es el cuestionamiento a haber generado ciertas trabas. ¿Cuáles serían las señales que tendrían que dar como para que de verdad se crea que se quieren hacer los cambios? Bueno, lo primero es aprobar ese proyecto en el Congreso. Y creo que también decir que están disponibles y hacerse cargo de que el proceso constituyente no termina si gana el rechazo, y que eso significa cambiar la constitución que hay actual, porque al final el gran problema es que esta constitución, que dicen que es la del 80, pero no es la del 80 por todas las reformas que tiene, y eso es evidente, eso es un intento de engaño. No nos hagan elegir entre esto y la constitución del 80, porque eso no es verdad. Pero sí es verdad que esta constitución no tiene la legitimidad necesaria para que el país encauce un rumbo hacia el futuro con una mayoría de apoyo, con un apoyo sustantivo para poder hacer cambios. Por lo tanto, creo que la derecha tiene que aceptar que no basta con hacer algunas reformas, sino que hay que hacer una nueva constitución que contenga cambios profundos, y entre ellos todos esos cambios están aquí. El problema es que están mal. Entremos en eso, profundicemos en eso. ¿Por qué amarillos
se manifestó con todas las dificultades que tiene, porque por Dios que puede ser duro manifestarse desde un camino que no sea probablemente el que uno tenía conceptuado, sea un rechazo por el rechazo. Bueno, en primer lugar, porque en definitiva nosotros queremos una nueva constitución, pero creemos que esta es una constitución que no es buena para Chile. Yo quiero poner dos puntos sobre la mesa y que son los puntos más importantes que hemos destacado. Algunos para la gente no importan tanto, como por ejemplo el régimen político, el sistema político. Yo creo que, claro, mucha gente puede estar feliz, no, se elimina el Senado, son los parlamentarios están menos políticos, pero resulta que va a haber muchos más políticos, porque se elimina el Senado, pero se crea otra cámara, y además se crean cámaras en todas las regiones, y además asambleas en todas las comunas, y además en los territorios autónomos. Entonces al final va a haber, y además se crean no sé cuántas instituciones nuevas. Por lo tanto, esto de que va a haber menos políticos no es cierto, va a haber más políticos, pero el punto de fondo para mí no es ese, porque aunque hubiera más políticos, que a lo mejor podría ser algo bueno, siempre y cuando tuviera sentido y fuera para algo que tiene, por ejemplo, no sé, fortalecer instituciones que hoy día están muy débiles. Y creo que eso no se logra, todo lo contrario. O sea, las instituciones, hay una sola institución que se fortalece mucho, y es el Congreso de Diputados y Diputadas, que tiene un poder enorme, porque tiene al menos dos poderes nuevos que hacen que tenga, o dos facultades nuevas que hacen que tenga mucho poder. Uno es que puede participar en la elaboración del gasto, claro. En el gasto, que eso era iniciativa solo del presidente de la República, y que ahora los parlamentarios van a poder presentar su proyecto para ir donde el presidente a pedirle la firma, y el presidente le va a decir que no. Entonces le dice, bueno, si usted no me da la firma, nosotros no le vamos a apoyar esto otro, porque eso va a ser así. Si la política, no nos engañemos. Y entonces al final los parlamentarios van a tener ese tremendo poder. Y por otra parte, que la mayoría de las leyes, incluso reformas a la Constitución, son por mayoría simple. O sea, pueden haber 25 parlamentarios en la sala y pueden cambiar leyes que pueden ser muy importantes para la gente. ¿Y qué otra cosa es la que de otra forma considera Mariana Aelwin, además del sistema político, que justifica que se opte por no aprobar? Es que sabes que quiero terminar algo con el sistema político, sí. Porque a mí me parece que este sistema político en el fondo hace que si un presidente no tiene la mayoría en el Congreso, no va a poder gobernar. Inestabilidad total. Correcto. Y si un presidente tiene la mayoría en el Congreso, va a poder gobernar y hacer exactamente lo que quiera. Y eso es muy riesgoso para la democracia. Las dos cosas, inestabilidad o poder total. Y eso a mí me parece que es algo que está muy mal planteado y es muy raro cómo se concibió. Y el otro punto que a mí me parece importante es la unidad del país. Y no es, nosotros en Amarillo decimos, queremos regionalización, queremos una descentralización mucho más fuerte. No puede ser que llevemos tantos años sin ello, pero no esta, porque esta también tiende a crear yo no sé, o sea, dice, todas estas regiones y todos los territorios autónomos van a tener que colaborar entre sí. Entonces, esas son palabras de buena crianza. Si las constituciones son justamente para evitar los conflictos, para evitar que
el poder de uno se imponga sobre los otros, y creo que tal como se estructura la división territorial de Chile y con estas autonomías, esto puede ser un permanente conflicto entre regiones, comunas, en fin. Lo dejo hasta ahí para seguir otras cosas si es que hay tiempo. No, se nos acabó el tiempo, se nos pasó volando. Muy clara, Mariana Elwin, agradecemos enormemente el tiempo que nos ha dado Mujer de Palabra y agradecemos su trayectoria, su trabajo por Chile y el trabajo de su familia sin duda alguna. Así que estuvo con nosotros Mariana Elwin. Usted no se vaya, siga en Agricultura. Ya viene Mirada Velvet. Muchas gracias, Mariana. Un abrazo cariñoso. Gracias a ti, Carla.